Bueno, de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar ya con nuestra aplicación y una de las cosas que normalmente vamos a hacer es trabajar con formularios. Pensad que al final la forma de adquirir datos desde nuestro frontend va a ser a través de unos ciertos formularios, como por ejemplo el del login, donde va a haber una serie de campos y un aspecto básico en todas las aplicaciones va a ser la validación de estos formularios, ¿vale? Pues cosas como que el formato sea correcto, si aquí por ejemplo tiene que ser un email, que los campos requeridos se completen con los datos que toca, la longitud mínima, etcétera. Vale, en Angular hay dos formas de trabajar y validar con los formularios. No hay que hacerlo o no se hace con JavaScript puro como se ha estado haciendo hasta ahora o como conoceríais hasta ahora, en el que tú cogías un campo y entonces con JavaScript pues comprobabas que cumplía con una cierta expresión regular o que tenía algún contenido, etcétera. Angular ya nos trae una gran cantidad de métodos para poder hacer esto de forma automática y además de una forma mucho más eficiente y efectiva. Para eso hay dos estrategias en Angular. Si nos vamos a Angular.io y vemos la documentación oficial, buscamos Form Validation, vamos a encontrar que hay dos tipos de validaciones de formularios. Una validación se llama validación por template y otra validación se denomina mediante formularios reactivos. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? La validación por template está orientada a, dentro del HTML, introducir una serie de etiquetas especiales que van a permitir, de alguna forma, validar que los campos cumplen con las condiciones que deseamos. Por ejemplo, pues eso, que un campo que sea requerido realmente tenga contenido, que tenga una longitud mínima, etc. Bien, esta forma de comprobar los formularios, aunque es rápida, tiene el inconveniente de que al final termina ensuciando o haciendo mucho más complejo el HTML. Entonces, normalmente se desaconseja cuando esto es más de uno o dos campos con los que hay que trabajar o cuando hay cierta complejidad en la lógica de negocio. Normalmente se utiliza la otra estrategia. Si esta es la de por template, la otra estrategia es formularios reactivos. ¿Los formularios reactivos en qué consiste? Consiste en hacer estas mismas comprobaciones o validaciones, pero a través del código, ¿vale? Es en el código del componente en el cual está el formulario en el que se hacen las comprobaciones. Simplemente para que tengáis un poco de idea de qué va, cuando nosotros trabajemos ahora con este formulario, el formulario que está dentro del componente de login, ¿vale? Recordad que el componente de login tiene un archivo HTML que es donde está la parte que se renderiza en nuestra aplicación y un componente TS, ¿vale? Un archivo TS que es donde está nuestro código. Bien, los formularios de tipo reactivo se van a validar mediante código en este archivo TS. Ahora en los siguientes vídeos veremos cómo. Si fuese de tipo template, las validaciones se harían insertando código en el HTML. Como veis, pues a simple vista, el código en HTML ya de por sí es bastante complejo para además, digamos, diluir la lógica de negocio o cierta parte de la lógica de negocio encima en esta parte visual. También es mejor dejar separado la parte visual de la parte de código por el simple hecho de que normalmente la parte visual la trabajan más los maquetadores, ¿vale? O alguien que es más especialista en maquetar. Si aquí no hay lógica de negocio, pues no se tiene que estar preocupando de en ciertos campos meter ciertas etiquetas, etc. Por lo que yo aconsejaría que sería una buena práctica que todo lo que sean ese tipo de comprobaciones las manejemos desde aquí. Ahora en el siguiente vídeo veremos cómo.